Hola, mi nombre es Aranza Milara Castro, matrícula 01662210 y este se puede decir que es el segundo momento o el video del proyecto de la botella Marriott. Yo me encargué más que nada en esta cuestión, antes de introducir lo demás, me encargué más que nada en la recopilación de datos de la experimentación, o sea, llenar la botella, dar los tiempos, las mediciones y ya después con ello hacer las tablas para que fuera más fácil hacer las gráficas ocupando VEOs, pero yo me encargué más que nada de las tablas y la recopilación de datos. Bueno, antes que nada, para hacer relación con con el documento, se exploró más que nada el término de lo de la botella de Marriott y su importancia en física de fluidos. A lo largo de este proyecto se dio a explicar o entender cómo la botella de Marriott demuestra la ecuación de Bernoulli y la ley de Torricelli, de la cual nosotros ocupamos la recopilación de los datos del drive que nos dio el profesor para poder conseguir las referencias. Antes de comenzar y todo lo demás, ¿de dónde viene lo de Marriott? Más que nada, la botella y el término. Se dio a conocer antes que nada porque EDM Marriott fue un físico francés que aproximadamente por el siglo XVII fue quien estudió el comportamiento de fluidos y el desarrollo del principio el cual lleva su nombre. Para comprender el funcionamiento de su botella, pues más que nada debemos revisar algunos conceptos. Primero que nada, un fluido que se define como la fuerza que actúa sobre la superficie, que se expresa en una ecuación. De hecho, para eso voy a ocupar el pizarrón porque se me olvida a veces el nombre de las letras o similar. Y la fórmula era P igual a... Sí se ve en el pizarrón, sí. Era una P muy curiosa, era esto, para poder medir la presión más que nada, la gravedad por la altura. Y con esta justamente lo que buscábamos hacer era, un momento, nomás anoto la ecuación. Listo, ya estaba bien puesta. Pues más que nada en esta ecuación que es presión equivalente a densidad por gravedad por altura, justamente se buscaba más que nada encontrar la definición de la presión de fluidos. Por ejemplo, el flujo de un fluido es la cantidad de un líquido que atraviesa un área. En este caso, por ejemplo, estaba la botella. La voy a pintar medio raro. Así, parece un término, pero bueno, ya que todo chueco. Acá está el popotito, que abarcaba unos 15 centímetros aproximadamente. Y acá estaba el huequito, ¿no? Y acá estaba lleno de agua. El chiste era de que aquí se aplicaba el concepto del sistema de riego por goteo, ¿no? Y pues entonces, por ejemplo, tapábamos y dejaba de salir agua. Pero destapábamos y empezaba a salir el agua. Lo que se hizo en este experimento más que nada fue hacer las medidas tomando un tiempo de 5 segundos. Y cada vez que se acababa estos 5 segundos se volvía a tapar, dejaba de fluir y iba disminuyendo lentamente la cantidad, ¿no? En mi sección que yo me encargué fue justamente tomar las medidas, o sea, cómo iba disminuyendo la altura cada 5 segundos. Después de eso lo pasó a una tabla y se calculó la disminución del líquido por la altura y entre otros, ¿no? Ahorita que me acuerde. Y pues más que nada, en el principio de Bernoulli se establece que un fluido en movimiento, la suma de la presión, la energía cinética y la energía potencial, se mantiene constantemente en matemática, que sería, en este caso, lo voy a borrar. Este caso sería la fórmula, esta la tengo anotada porque si no se me pierde, sería presión permítanme, más un medio de
P por V al cuadrado más densidad por gravedad por altura. Y ahí quedaba, ¿no? Y esto siempre iba a ser constante. Sí, bueno. Ahí, constante. Bueno, posterior a esto, más que nada, el fluido, la cantidad que atravesaba el área de la botella, que era el huequito, se medía más que nada en metros cúbicos por segundo, y así era como íbamos desarrollando los datos de la tabla más que nada. Finalmente, ocupando la ley de Torricelli, lo que se hacía más que nada es de que la velocidad de la salida del fluido a través de un orificio depende de la altura del líquido. O sea, dependiendo qué tanto líquido fuera, no sé, voy a dibujar pues igual voy a dibujar la botella, pero esta es una tipo bien incoqueta. Aquí tienes un popotito y aquí tiene. Y a lo que se refiere es de que dependiendo de la altura va a empezar a salir la misma cantidad de líquido casi en el mismo tiempo o una menor cantidad de líquido dependiendo del nivel en el que se encuentre, ¿no? Y pues esto se ocupa con la fórmula de B, voy a borrar, es igual a raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Ya ocupando esta fórmula, siendo h la altura del líquido sobre el orificio, y la cual va cambiando de acuerdo al tiempo que se le vaya dando, que en el tiempo 0, en el tiempo 5 segundos, en el tiempo 10, 15, 20 y así sucesivamente. Bueno, ahora sí, teniendo la teoría, pues en la botella de Mariotte nos permitió mantener el flujo constante del agua en este caso, y más que nada gracias a un equilibrio entre la presión atmosférica y la presión interna del líquido, ¿no? Y para realizar el experimento fue más que nada desarrollar lo siguiente. Hicimos la botella de acuerdo a las indicaciones del profe, más que nada mi equipo lo hizo con una botella de Coca-Cola de 3 litros, y lo que se hizo es llenar a una altura aproximada de unos, ¿qué será? 30 centímetros, y algo así, de agua en la botella. Y entonces lo que se hizo posterior era ir tomando las medidas poco a poco. Por suerte, pues se podría decir que la presión era constante, entonces sí había algunas diferencias, pero pues era a base de lo de Torricelli, ¿no? Que dependiendo de la cantidad de líquido era lo que se iba a variar en el volumen, ¿no? Y nuestra hipótesis más que nada fue de que la velocidad inicial del agua sería constante y se podría calcular la gravedad con una pequeña incertidumbre. Después de analizar los datos que obtuvimos, encontramos unos resultados un poco peculiares, ¿no? Y pues el promedio del agua fue 1.8 más menos, ¿se me ve? ¿Sí se ve? Sí se ve. Más menos 0.1 metros sobre segundo. Esto fue más que nada el promedio de agua que salió, y el valor teórico era de unos 1.9 metros sobre segundo. Y ya, nada más tuvo una discrepancia de 0.1 metros sobre segundo, lo cual no es tan significativa, estuvo en el rango que nosotros teníamos previsto. Y posterior a ello, posterior a eso, obtuvimos una aceleración de la gravedad que fue aproximadamente, a comparación de nuestro valor teórico, que es 9.81, obtuvimos uno de 9.65. ¿Sí se ve? Sí. Más menos, eso lo tengo anotado porque no me lo memorizo, 0.15 metros sobre segundo cuadrado.
lo cual sí fue una diferencia de 0.16 metros sobre segundos al cuadrado, con el rango más que nada de, bueno, el valor de la gravedad, que era 9.81, que era la común. Para calcular la gravedad usamos la regresión lineal, que nos permitió encontrar la relación entre el tiempo de vaciado y la altura del líquido de la botella. Pero, pues, sin embargo, hay fuentes de error en nuestro experimento, como la precisión de la medición del tiempo, porque podrían haber pasado milésimas de segundo y eso puede variar un poco la información, por lo cual es uno de los principales errores, pero son variaciones muy pequeñas, por ejemplo en la presión atmosférica y posibles turbulencias en la salida de agua, porque pues a veces el agua no puede estar en cierto estado, no sé cómo describirlo, sino más que nada de que si esté muy limpia, que sea potable, puede variar más que nada por la salida del orificio, que era aproximadamente de que unos 3-4 milímetros de diámetro, ya contándolo todo. Bueno, ahorita en la aplicación de la práctica, al principio la botella de Marriott tiene complicaciones múltiples en el área, por ejemplo, en los términos que se ocupan, por ejemplo, en el sistema de riego por goteo. En la agricultura se usan sistemas de riego, como el que acabo de decir, que requieren un flujo constante de agua. En el ámbito de la medicina, se ocupa con la infusión intravenosa, que va goteando gotita por gotita cada cierto tiempo. Y también se usa en procesos industriales donde es necesario regular flujo de líquidos en tuberías y tanques. Bueno, ya se podría decir que en conclusión, en la botella de Marriott es un excelente ejemplo de cómo la física nos ayuda a entender y controlar fluidos, asimismo para entender las incertidumbres y las variaciones de acuerdo a la situación que se encuentre un fluido y la cantidad y la altura. A través de este experimento confirmamos que la ecuación de Bernoulli y la ley de Torricelli, sí la dije bien, creo, Torricelli, y logramos estimar que la aceleración de la gravedad tuvo un error menor al 2%. Y bueno, con esto concluiría mi parte. Yo soy Aranza Noemí Lara Castro y muchas gracias.